Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito del Bueno, aquí donde las noticias del mundo del espectáculo turco se cocinan a fuego lento, con todo el sabor y el picante que nos gusta. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de lo último, lo más jugoso, lo que está haciendo temblar las redes sociales. Y hoy, mis queridos chismosos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que prepárense, porque puede que los deje con la boca abierta. ¿Recuerdan a Kerem y Hande? Sí, esa parejita que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con su química explosiva en la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero, bueno, ya saben. Pues resulta que después de la ruptura que sacudió los cimientos del mundo del fandom, después de los rumores, las especulaciones y el mar de lágrimas virtuales, parece que el destino, o más bien, el mercado inmobiliario de Estambul, les ha jugado una curiosa pasada. Así es, lo que oyen. Según nuestras fuentes, que siempre son más confiables que el horóscopo de tu tía, Kerem y Hande son vecinos. Sí, han oído bien. Aparentemente ambos han adquirido propiedades en la misma exclusiva zona residencial de Estambul, una zona que, por cierto, está repleta de celebridades y personalidades importantes. Imagínense el drama. Imagínense las posibilidades. Imagínense los cafecitos incómodos en la tienda de la esquina. Pero antes de que empiecen a volar las teorías y los fanfics a toda velocidad, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de este su humilde canal, los invito a que se suscriban. Sí. Suscríbanse. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos, chismecitos jugosos y, por supuesto, mucho amor y pasión por nuestras estrellas favoritas. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni un solo detalle. ¿Qué dicen? ¿Se unen a nuestra familia de chismosos? Los esperamos con los brazos abiertos. Ahora sí, volvamos al tema que nos compete, al salseo del bueno, a Kerem y Hande, los vecinos más famosos de Estambul. A ver, vamos a analizar esto con lupa, como buenos detectives del amor que somos. Primero hay que dejar claro que hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni negado la noticia. Sus representantes, como es costumbre, han guardado un silencio sepulcral, lo cual, seamos sinceros, solo alimenta aún más los rumores. Pero como les decía, nuestras fuentes son sólidas, confiables y, en el pasado, nunca nos han fallado. Así que podemos decir con bastante seguridad que la noticia es, en efecto, verdadera. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso es una señal del destino? ¿Un guiño del universo? ¿O simplemente una coincidencia desafortunada? Bueno, aquí es donde entramos nosotros, los expertos en el arte de la especulación. Hay varias teorías que podrían explicar esta curiosa situación. La primera, y la más obvia, es que se trata de una simple coincidencia. Ambos son jóvenes, exitosos y con un gran poder adquisitivo. Es lógico que busquen vivir en las zonas más exclusivas de la ciudad, donde la seguridad es alta, las vistas son impresionantes y los vecinos son, digamos, gente de su mismo círculo. En este sentido, no sería tan sorprendente que ambos hayan coincidido en la misma zona. La zona en cuestión, según nuestras investigaciones, se encuentra en la parte europea de Estambul, muy cerca del Bósforo y con vistas impresionantes al mar. Es un lugar codiciado por la élite turca, con villas de lujo, apartamentos de diseño y servicios exclusivos, desde gimnasios privados hasta chefs personales. Así que en este contexto, la coincidencia, aunque notable, podría ser simplemente fruto de las preferencias comunes entre personas con un estilo de vida similar. Pero claro, la coincidencia podría ser, a su vez, un tanto extraña. Estambul es una ciudad enorme con muchísimas opciones de vivienda. ¿Por qué, de entre todas las posibilidades, eligieron la misma zona residencial? Aquí es donde empiezan a sonar las alarmas y a encenderse las bombillas de nuestras cabezas. ¿Será que la oferta inmobiliaria en esta zona es particularmente atractiva, con proyectos arquitectónicos innovadores y espacios verdes exuberantes? O quizás, la seguridad reforzada y la discreción que ofrece la zona son factores clave para celebridades que buscan escapar del acoso constante de los paparazzi. Recordemos que tanto Kerem como Hande han sido objeto de una intensa cobertura mediática en el pasado, especialmente durante su relación y posterior ruptura. La segunda teoría,
y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que tal vez uno de los dos, o incluso ambos, sabían que el otro estaba buscando casa en la zona. Puede que de alguna manera, a través de amigos en común o de sus agentes inmobiliarios, se enteraron de los planes del otro y decidieron, conscientemente, mudarse a la misma zona. ¿Por qué? Bueno, aquí las posibilidades son infinitas. Quizás quieren mantener una relación de amistad, a pesar de la ruptura. Quizás quieren tener la oportunidad de verse de vez en cuando, sin que la prensa los acose constantemente. O quién sabe, tal vez en el fondo aún existe una chispa, una esperanza de reconciliación. Imaginemos las conversaciones secretas entre sus agentes inmobiliarios. ¿Has oído que Ande está buscando algo por esta zona? Quizás le interese esta propiedad. O quizás alguno de los dos dio el primer paso, buscando activamente un lugar cerca del otro, como una forma de mantener viva la llama, o al menos, la posibilidad de un reencuentro. El drama. La intriga. Esto es más emocionante que cualquier serie turca. La tercera teoría, y esta es para los más románticos y soñadores, es que el destino, en su infinita sabiduría, los está uniendo de nuevo. Que a pesar de los obstáculos, de las diferencias y de las dificultades, el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a florecer. Que en el fondo Kerem y Ande están destinados a estar juntos, y que esta vecindad es solo el primer paso hacia una segunda oportunidad. Sé que suena cursi, sé que es improbable, pero vamos, ¿dónde quedaría la magia de la vida si no tuviéramos esperanza? Quizás el universo conspira para que se crucen en el ascensor, para que coincidan comprando pan fresco en la panadería local, para que sus perros jueguen juntos en el parque. El destino es caprichoso y a veces nos sorprende con giros inesperados. Y quién sabe. Quizás un encuentro casual lleve a una conversación sincera, a una disculpa, a un nuevo comienzo. ¡Ay, el amor! ¡Qué bello es soñar! Pero claro, también hay que tener en cuenta el factor drama. Sí, ese ingrediente que tanto nos gusta y que tanto abunda en el mundo del espectáculo. No podemos descartar la posibilidad de que alguno de los dos, o ambos, estén buscando generar polémica, llamar la atención, mantener su nombre en los titulares. Al fin y al cabo, la fama es efímera y hay que aprovechar cada oportunidad para mantenerse relevante. En este sentido, ser vecino de tu expareja, con la que tuviste una relación tan mediática, es una jugada maestra para generar titulares y mantener a los fans enganchados. Imagínense las entrevistas exclusivas, las portadas de revistas, los rumores desenfrenados. El negocio del espectáculo es implacable y la controversia vende. ¿Será que alguno de los dos está dispuesto a jugar esta carta para impulsar su carrera? Solo el tiempo lo dirá. Ahora bien, independientemente de las razones que los hayan llevado a convertirse en vecinos, lo cierto es que la situación es, cuando menos, incómoda. Imaginen las posibilidades: encontrarse en el supermercado, cruzarse en el ascensor, coincidir en el gimnasio del edificio. ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Qué incomodidad! ¡Qué drama! Incluso podrían encontrarse accidentalmente en una fiesta organizada por algún vecino influyente. La mera idea me pone los pelos de punta. ¿Cómo reaccionarían? ¿Se saludarían con cordialidad? ¿Se ignorarían mutuamente? ¿Habría miradas furtivas y silencios incómodos? Las posibilidades son infinitas y el potencial para el drama es inmenso. Y por supuesto, la prensa del corazón, siempre al acecho, no va a perder ni un solo segundo en intentar captar la primera imagen de ambos juntos, en espiar sus movimientos, en analizar sus expresiones. Van a estar sometidos a una presión constante, a un escrutinio público implacable. ¿Serán capaces de manejar la situación con elegancia y discreción? ¿O se dejarán llevar por la tensión y el drama? Solo el tiempo lo dirá. Los paparazzi ya deben estar apostados en las entradas del edificio, con sus lentes listos para capturar el momento crucial. Cada salida, cada compra, cada visitante será analizado con lupa en busca de pistas sobre la naturaleza de su relación. La privacidad se ha convertido en un lujo inalcanzable para estas celebridades. Lo que sí es seguro es que esta historia nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Cada encuentro, cada gesto, cada palabra será analizada al detalle, buscando pistas, buscando señales, buscando la confirmación de nuestros sueños. Así que prepárense porque la novela de Kerem y Ande, los vecinos más famosos de Estambul, acaba de comenzar.
Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contarles cada capítulo con todo lujo de detalles. Agarren sus palomitas y prepárense para disfrutar del espectáculo. Y hablando de novelas, de historias de amor y de drama, no puedo dejar de mencionar sus proyectos profesionales. Ambos están trabajando en nuevas series y películas, que prometen ser todo un éxito. Kerem, por su parte, está protagonizando una serie de acción que ya está generando mucho ruido. Y Ande, como siempre, deslumbrándonos con su belleza y su talento, en una nueva comedia romántica que seguramente nos robará el corazón. Kerem interpretará a un agente secreto con un pasado oscuro, mientras que Ande dará vida a una diseñadora de modas con un sentido del humor ácido. Ambos proyectos suenan fascinantes y estamos ansiosos por verlos en acción. Así que, además de estar pendientes de su vida personal, también tenemos que apoyar sus proyectos profesionales. Al fin y al cabo, son dos artistas talentosos que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Y quién sabe, tal vez en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Soñar no cuesta nada. Imaginen una película en la que interpreten a dos rivales que se enamoran a pesar de sus diferencias. Sería un éxito de taquilla asegurado. Los fans enloquecerían. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Kerem y Ande, los vecinos más famosos de Estambul. Recapitulando un poco, hoy les hemos contado sobre la sorprendente noticia de que Kerem y Ande, después de su ruptura, ahora son vecinos en una exclusiva zona residencial de Estambul. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta curiosa situación, desde una simple coincidencia hasta una señal del destino. Y también hemos hablado sobre la presión mediática a la que van a estar sometidos y sobre sus nuevos proyectos profesionales. Ha sido un programa lleno de emoción, intriga y, por supuesto, mucho chisme. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Los valoro muchísimo. Sin ustedes, esto no sería posible. Gracias por ser parte de esta gran familia de chismosos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que es una simple coincidencia? ¿O hay algo más detrás? ¿Creen que Kerem y Ande tienen una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus sueños. No se corten. Quiero saberlo todo. Sus opiniones son importantes y las valoramos enormemente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, si se divirtieron, si aprendieron algo nuevo, por favor, déjenme un like. Un like es gratis y me ayuda un montón. También compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con todos aquellos que aman el chismecito del bueno. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Un like, una compartida, una suscripción, son pequeños gestos que marcan una gran diferencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la próxima.